Ok, buenas noches. Buenas noches a todas. ¿Cómo están? Vamos hoy a estudiar el capítulo 15 del libro, el capítulo 14 del libro de Hechos. Habíamos quedado en el capítulo 13. Hoy el capítulo es corto. Saqué ideas así básicas, importantes. Entonces va a ser corta la clase. Vamos a empezar como siempre en oración. Oramos Tehilim, Salmo 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60, de 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el caboz de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su caboz. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño, de nuestras ideas preconcebidas, Padre, y permítenos tener una mente dispuesta a lo que tú tienes para enseñarnos. Te pedimos que esta noche tú te manifiestes en tu misericordia y con tu amor. Danos la clase, Padre, que cada una de nosotras que estamos aquí, las que van a escuchar estas clases, necesitan aprender de ti. Y como siempre te pedimos, Padre, que nos permitas ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras para así comunicarlos a otros. Como dice tu palabra, que de lo que hemos visto y oído de eso nosotros testifiquemos. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Bueno, yo me imagino que ustedes leyeron el capítulo 14. Recuerde que yo siempre doy la clase basado en que ustedes la leyeron para ir hablando de acuerdo a lo que se leyó y ya tenemos idea. Entonces, el capítulo 14 del libro de Hechos empieza diciendo que cuando llegaron a Iconio, a Pablo y Bernabé, entraron a la sinagoga de Yehudim y les hablaron de tal manera que muchos de los Yehudim, también como los griegos, creyeron. O sea que ellos, Pablo y Bernabé, predicaron, en un principio predicaron en las sinagogas. Por lo tanto, la predicación que ellos tenían en esos lugares tenía que ver, ya había un concepto, porque si estaban en la sinagoga era gente que tenía una idea de la Torá, de las leyes que tenían, de los judíos, de los ritos que ellos seguían. Por eso ellos predicaban en las sinagogas. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a empezar de hecho ese es el primer versículo. Y aconteció que en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Ese es el primer versículo con que empieza el capítulo. Entonces, Pablo y Bernabé predicaban donde estaban predicando inicialmente, pues en las sinagogas. Ahora, quiero hacerles una observación. Nosotros hemos hablado mucho, bueno, que la idolatría, ¿cierto? O que tienen idolatría, que no tengamos idolatría. Bueno, realmente en el momento de los tiempos del Nuevo Testamento, solo los judíos tenían el concepto de idolatría. Ahora, ¿por qué? Porque todas las demás religiones, el uso de ídolos era algo habitual, era común, era normal. Recuerde que era común, era algo de tener varios dioses. Entonces, y lo representaban con diferentes cosas. Entonces, la idolatría
tener ídolos era algo normal. Por lo tanto, la idolatría tenía que ser un concepto de un grupo que no tuviera ídolos. Y todos los grupos tenían ídolos. Por lo tanto, la idolatría era un concepto de los judíos, porque los judíos son los que empezaron a decir, vamos a adorar a un solo Dios, que es el único Dios verdadero, Hashem. Entonces, todos los demás tienen idolatría a otras cosas. Entonces, el concepto de idolatría no existía en las demás religiones y tampoco estaba prohibido. Recuerde que era más bien normal tener más de un Dios. Entonces, los judíos, entonces por eso puse esa observación aquí. Solo el concepto existía entre los judíos nada más. Y los demás pues no lo prohibían. No era algo malo, ¿sí? Tenemos que entender eso, porque el concepto de idolatría viene básicamente de los judíos. Los judíos mostraban, entonces, ¿qué pasaba? Los judíos mostraban desprecio por todos los dioses que tenían las demás sociedades, porque ellos solo querían adorar a un Dios, aprendieron que había que adorar a un solo Dios. Entonces ellos mostraban el desprecio por los demás dioses. Obviamente esto hacía que los ciudadanos romanos se aislaran de los judíos porque los consideraban como gente aislada, que se aislaba porque ellos los veían como que se creían superiores porque se aislaban de los demás por la manera que los demás pensaban. Todos los demás tenían diferentes creencias y para ellos no pensaban que los demás espíritus o los ídolos eran malos, no, era algo normal. Los judíos entonces no toleraban ningún tipo de idolatría, ningún tipo de otros dioses, no lo toleraban. Ellos inmediatamente reaccionaban, no, ese no es un dios, eso es idolatría. Entonces, en cambio los gentiles, o sea, los que creían todo lo, pues eran más tolerantes a todo ese tipo de dioses y todo ese tipo de creencias. Ellos toleraban. Los romanos toleraban que tú creyeras lo que quisieras creer. Y los judíos eran muy radicales en ese sentido. Entonces, era como que los judíos tenían la mente cerrada, eran distantes, antipáticos y poco tolerantes. ¿Por qué poco tolerantes? Porque ellos no toleraban la idolatría, ¿sí? Y para los demás que estaban alrededor, ellos eran, wow, estos que se creen, ¿cierto? Era algo así. Entonces, les estoy diciendo eso para poder entender ahorita, porque en este capítulo nosotros vemos las persecuciones contra Pablo. Entonces, tenemos que entender por qué a Pablo lo perseguían. Y lo perseguían judíos y lo perseguían los gentiles, o sea, los romanos. Los perseguían los dos. Y los querían matar. Los dos grupos querían matarlos. En el versículo 5 del capítulo 14 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Ellos fueron a las sinagogas, estaban predicando, ¿cierto? Entonces, ellos daban testimonio de la palabra y hacían señales y milagros. Entonces, empezaron a haber división entre la gente que estaba escuchándolos. Y de un momento a otro los judíos, los gentiles y los judíos se fueron en contra de ellos. Sí, en contra de Pablo y Bernabé. Entonces, aquí viene uno la pregunta, bueno, ¿por qué perseguían y amenazaban a Pablo? Judíos y gentiles. Porque podríamos decir, bueno, los gentiles, bueno, están persiguiendo a Pablo. Porque pues está predicando a un Dios, a un solo Dios y todo eso. No, pero lo perseguían judíos y gentiles, que eso es importante tener en cuenta. Y además, escuchen, no solo lo perseguían, sino lo querían matar. Que eso vemos en el capítulo 14.
Recuerde que acabé de decir que los gentiles eran tolerantes a todo, a cualquier tipo de Dios que uno quisiera tener. Los valoraban como algo igual. Pero aquí Pablo estaba enseñando otra cosa. Pablo estaba enseñando, no, hay un solo Dios. Es decir, él estaba como enfatizando, no, todos esos demás ustedes los tienen que dejar. Entonces, eso iba en contra del pueblo de los romanos y de todas las creencias que tenían. Como los judíos no mostraban respeto por otras religiones, mucho menos dioses, ellos insistían en que solo existía un Dios, que era lo que Pablo estaba predicando, el Dios de Israel. Por lo tanto, los romanos veían como eran demasiado excluyentes los judíos. Entonces, pensemos en esto. Con las cosas que el Eterno les estaba enseñando y le enseñó a los judíos no podían comer cualquier cosa, ¿cierto? Los judíos se tenían que vestir o cuidarse de ciertas cosas que hacían. Los judíos no podían estar en lugares o ir a lugares que hubieran idolatrías, que hubieran otros ídolos. Entonces, eso los hacía a ellos muy como algo, por ejemplo, los judíos conservaban el sábado y entonces el sábado no hacían nada. Entonces, todos los demás los veían como un grupo muy excluyente, como que se creían especial. Y para colmo, Pablo viene a predicar sobre eso y hay mucha gente que lo está escuchando y lo quiere seguir y quiere estar ahí. Porque mire que en las sinagogas no solo empezaron a ir judíos, sino que habían también gentiles. Así que, ¿qué pasaba entonces? Pablo era un judío, yo lo veían como un judío bastante radical. Y para colmo, Pablo estaba hablando de que no solamente existía un Dios, sino que ese Dios había venido y era Yeshua. Entonces, ahí es donde viene el conflicto con su mismo grupo, los judíos, con su mismo grupo. El mensaje de Pablo era difícil de escuchar para los dos. Y Pablo les está diciendo a ellos que la teología que ellos tienen a los mismos judíos está equivocada. Pablo dice que los temerosos de Dios no tienen que convertirse a judíos para ser salvos por Yeshua. Que algo que los demás decían de los mismos judíos era que para tú convertirte en judío, pues tú tenías que hacer la circuncisión. Que eso es algo en lo que nos vamos a enfocar la próxima semana, que el capítulo 15 habló de eso, porque ese concepto tiene muchas implicaciones para el judaísmo y lo que Yeshua y lo que la gente empezaba a creer. Porque tú para formar parte de los judíos y para... Entonces, en la mente de muchos, tú quieres seguir y creer lo que nosotros estamos creyendo, tienes que circuncidarte. Pero Pablo estaba diciendo, entonces, ahí viene el conflicto con los judíos. Pablo estaba diciendo, no, usted no lo tiene que hacer. Y segundo, Pablo estaba diciendo, y Yeshua vino en Dios encarnado, Yeshua. Entonces, para muchos judíos, eso era blasfemia y eso era ir en contra y tener idolatría. ¿Ves? Entonces, habían dos grupos en contra de Pablo, los judíos y los gentiles. Yeshua era el Mesías en ese caso. Por estas dos razones, los judíos y los gentiles querían matar a Pablo. Por un lado, los gentiles, porque Pablo estaba predicando un solo Dios y lo demás era idolatría. Por otro lado, los gentiles, que Pablo estaba predicando a Yeshua y para ellos es idolatría. Y además, usted puede venir a los caminos del Eterno sin necesidad de circuncidarse. Entonces, era demasiadas cosas en ese tiempo para ellos manejar. Entonces, por eso se fueron. Ahora, recuerde que la idolatría era pagada con asesinato, los mataban. Podían matarlo por asesinato. Entonces los judíos se consideraban que tenían razón para matar a Pablo y los gentiles pues también.
Entonces los dos consideraban que podían eso. Por eso Pablo estuvo en tanto riesgo. Ahora, en el versículo 14, sí, dice, habiéndolo sabido, entonces, como ellos se dieron cuenta que estaban yendo en contra de ellos, ¿cierto? Se tuvieron que escapar y se fueron a Listra, Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región, o sea, tuvieron que salir ¿de dónde? De la sinagoga, ya no podían ir a predicar a la sinagoga, se tuvieron que ir para otro lugar y allí predicaban. Ahora, ¿dónde estaban predicando ellos? Estaban predicándole ya a gente que no tenía nada que ver con el judaísmo, que no tenía, estaban predicando a la gente de afuera, de la calle. Entonces, aquí Pablo cambia un poco su vocabulario, porque él no le va a hablar de la misma manera que hablaba a los que estaban en la iglesia, que sabían del judaísmo, a ir a hablarle a la gente de la calle. No se predica lo mismo, no se usan las mismas palabras. Entonces, Pablo le estaba predicando ya a gente. Y vamos a ver lo que pasa aquí, que es interesante ver lo que pasa en el versículo 13, creo que es 11, 12, 13, 14. Oiga lo que dice. Dice, a los lugares donde Pablo fue y oyó hablar a Saúl, quien cuando vio y supo que tenía emuná para sanar, o sea, ellos se dieron cuenta que Pablo tenía poder de sanidad. Dijo en voz alta, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, levántate derecho sobre sus pies. Entonces él saltó y anduvo. Entonces, cuando la gente vio que Pablo había hecho esto, alzó la voz diciendo en su lengua, dijo, los dioses en forma humana han descendido a nosotros. Oiga, piensen en el contexto. Piensen en este contexto. Son gente que no conocen del judaísmo, no conocen, están por allá en diferentes pueblitos, en una vereda. Y entonces llega Pablo y sana a alguien de ahí. Entonces, todos quieren ir a buscarlo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de ese grupo de gente? El pensamiento de ese grupo de gente es el pensamiento que ellos tienen en su contexto, en su vida. ¿Y cuál es el pensamiento que ellos tenían? Entonces, ese pensamiento que ellos tenían lo aplican a Pablo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mire, cuando la gente vio que Saúl, o sea, Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en su lengua, los dioses en forma humana han descendido a nosotros. Escuchen, los dioses, ¿los consideraron qué? Los consideraron dioses. ¿Por qué? Porque esa era su cultura. ¿Sí? Era su cultura. Era una gente que su cultura, ellos consideraban cualquier cosa podía ser Dios. En este caso, llegaron estos hombres, trajeron tremendo milagro de sanidad. Entonces, estos son dioses. Aplicaron lo que ellos pensaban a Pablo y a Bernabé. Entonces, mire lo que hicieron. A Bernabé llamaron Zeus, el señor de los dioses, y a Saúl llamaron Hermes, que era el que dirigía la palabra. Los llamaron dioses. Mire lo fácil que caían en la idolatría. ¿Y sí? Ahora, entonces el sacerdote de Zeus, o sea, el sacerdote que le ora a Zeus, pues acabó de llegar Zeus, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no? Pues vamos a rendirle homenaje, vamos a traerle ofrendas ¿a quién? A Zeus que acabó de llegar, ¿sí o no? Entonces, el sacerdote de Zeus cayó, cuyo templo estaba fuera de la ciudad, trajo bueyes y guirnaldas a la puerta del patio donde ellos estaban y quería ofrecerles sacrificios. ¿Ven eso? Los querían tratar como ídolos, ¿por qué? Porque ellos trajeron una sanidad y su manera de pensar la aplicaron a ellos. Por tanto, entonces, ahora, pensemos un poquito en eso. Eso es algo parecido a lo que pasa hoy en día en muchos lugares. Cuando nosotros sacamos las cosas de contexto.
Aquí Pablo fue sacado de contexto. Desde la perspectiva de Pablo, desde la perspectiva de él, yo soy un hombre que la misericordia del Eterno me ha salvado, me ha permitido hablar de su palabra y me ha permitido tener dones para ayudar a la gente. Esa es la perspectiva de Pablo. La perspectiva del que está ahí, de los que recibieron eso, uy, este es un Dios, este es un hombre, este viene de allá, este hay que adorarlo, hay que idolatrarlo. ¿Cuántas veces, en cuántos lugares no se ha hecho eso? Y por eso la gente cae en tantos problemas, porque alguien tiene un don de algo y todos los demás van a idolatrarlos. Esto es, ¿por qué? Porque sacamos la situación de contexto. Es lo que hemos hecho con la palabra del Eterno. Hemos sacado la palabra del Eterno de contexto, entonces nosotros le damos la interpretación que a nosotros se nos ocurre. ¿You see? Ahora, entonces, ahora Pablo y Bernabé llevan el mensaje pues a paganos ignorantes de la escritura y esto es lo que les pasa. ¿Sí? Ahora, su forma de pensar de los dioses lo aplicaron a Pablo y a Bernabé. Es decir, en su contexto, y por esto se equivocaron con ellos. ¿Por qué se equivocaron? Porque obviamente ellos no eran dioses. Esto es un buen ejemplo de lo importante que es el contexto cultural y histórico para interpretar y entender la palabra del Eterno. Ellos no se pusieron a pensar, ok, venga acá, miremos un momento, ¿quién es este? ¿Qué está pasando? No, ellos inmediatamente pensaron, oh, los que hacen eso son unos dioses, estos tienen que ser dioses. ¿Por qué? Porque esa es la manera que ellos pensaban. Y eso lo aplicaron aquí. Ahora, Pablo hace mucho énfasis de que el Dios de Israel es el creador de todo. De hecho, él se los dice aquí en esto. Él les dice, y tenemos que tener en cuenta que él aquí le está hablando a gentiles, es decir, a gente que no conoce del Eterno. Por eso esta partecita aquí, versículo 13, versículo 14, versículo 15, 16, él le está hablando a gente que no conoce la palabra del Eterno, que no conoce la Torá, porque no son judíos, son gentiles, son paganos, son gente que no conoce de la palabra. Y por eso nosotros debemos entenderlo de esa manera. Y de aquí no se pueden sacar doctrinas para enseñar, para decir, no. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba hablando a gente que no conocía de Dios. Y que por su contexto se dejaron de... Y por eso Pablo les dice lo que les dice. Dice, cuando ellos tratan de darles unos sacrificios, ellos dicen, en el versículo 15 dice, y diciendo, varones, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando todos venían a querer idolatrarlos y hacerles sacrificios, ellos no lo permitieron. Varones, ¿qué es lo que van a hacer? Nosotros también somos hombres como ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se vuelvan a Elohim, que hizo el Chamaín y Ares, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice, hey, nosotros somos solo seres humanos como ustedes, que venimos a decirles, hay un Dios, un único Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que vuelvasen a Él y abandonen todo eso que ustedes están haciendo. Estas cosas inútiles de idolatría, de sacrificios, abandónenlas. Pablo les está diciendo eso. Pero ellos en su contexto no lo entendían. ¿Ok? Ahora, para terminar, que les dije que la lección iba a ser, porque el versículo es, pero hay un versículo en este capítulo que me llama mucho la atención. A ver. Esto es lo que le acaba de decir Pablo a ellos. Entonces, en el versículo, voy a ponérselos, en el versículo 22. Como ustedes, como nosotros hemos visto hasta ahora, y si usted toma, por ejemplo, solo la vida de Pablo, si toma solo la vida de Pablo,
Usted se da cuenta de todo lo que Pablo tuvo que sufrir y lo que ha estado sufriendo porque él va. Primero se encontró con Yeshua y quedó ciego y tuvo 3 días de fasting. Luego se fue a conocer a los discípulos y tuvo confrontaciones y tuvo problemas. Donde va y predica, si no son los judíos en contra de él, son los gentiles en contra de él. Entonces él dice esto en Hechos 14:22, dice, Sí. confirmando las almas de los talmidín y rogándoles que permanecieran en la emuná y diciéndole, les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el madhul de Yahweh, es decir, entremos en el reino de Dios. Escuche lo que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hoy en día se transmite la idea de que si llegamos a Cristo, de ahí en adelante podemos esperar un camino feliz, libre de enfermedades, nada de problemas. Que si tú recibes al Mesías, ya tú, y de hecho hay iglesias que se llaman así, pare de sufrir. Sí, sí. ¿Sí o no? Ya está salvo. Ya estás salvo, ya de aquí en adelante felicidad. Eso no es cierto. No haga nada más. No haga nada más, ya. No, eso no es cierto. Y más de una vez aquí ellos lo dicen. Y tú has dicho, Y lo han dicho, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. y siempre tengo en la mente cuando la última vez que dijiste, Él perdona los pecados, eso se me quedó mucho acá y dijiste, ¿y las consecuencias? Wow, ya está. El entender, el que nosotros escuche, este es el todo de la lección. Era cortica, pero este es el todo de la lección. El entender que aceptar el Mesías puede causarnos más problemas que antes de llegar a la fe, cambia nuestro propósito de buscar la salvación. ¿Por qué cambia el propósito de buscar la salvación? Porque entonces la salvación ya no está centrada en mí, está centrada en Él. Cuando a mí, yo voy a una iglesia y me dicen, usted llegó aquí y ya paró de sufrir. ¿En quién estamos centrados? En mí. Voy a buscarlo porque Él me va a sanar, voy a buscarlo porque Él me va a dar felicidad, voy a buscarlo porque Él me va a dar esto y me va a dar aquello y ya, mi vida está resuelta. Cuando nosotros somos conscientes de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, nosotros, si nos damos cuenta de eso o no lo aceptamos, yo creo que sí. Yo le digo a Gloria, Gloria, usted tuvo tribulaciones y usted tiene tribulaciones cuando estuvo fuera, pero cuando venga aquí también las va a tener. A lo mejor, quién sabe si yo, no sabemos si yo hubiera dicho, oh, ok, no sabemos qué diría la gente, ¿cierto? Pero ser consciente de esto va a hacer que tú, primero, realmente lo estás buscando porque tú dices, no me importa, mi vida ya depende de ti, ¿cierto? O sea, yo vengo a ti porque te necesito y de aquí para adelante, que no quiero vivir despegada de ti porque mi vida sin ti no tiene sentido, porque tú eres el Dios al que yo quiero servirle y seguir. Entonces, realmente ahí es donde dejamos de estar centrados en nosotros mismos para centrarnos en Dios y poder estar listos para servirle a Él. Por eso muchos no están listos para servirle al Eterno. Porque entonces el pensamiento es, ¿qué me va a dar? ¿Qué voy a lograr? Es yo, es uno. Y aquí dice, es necesario, por eso quería enfatizar en esto, es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios. Y si usted se pone a pensar nada más Yeshua, mire la manera en que murió.
Entonces, ¿por qué? Porque nos quieren, nosotros, y por eso dice que estamos en una época donde nuestros oídos están siendo engañados. Nosotros estamos escuchando lo que queremos escuchar, o lo que mucha gente quiere escuchar. ¿Qué quieren escuchar? Ah, no, que todo va a ser bueno, paz, amor, felicidad. Venga donde Dios, que todo va a ser bueno, paz, amor, felicidad. Y eso no es cierto. Entonces, este es un pequeño resumen del capítulo 14 y en el próximo martes vamos a estudiar capítulo 15, que es un poquito más largo, pero entonces ahí sí vamos a dedicarle un poco más tiempo, pero hoy la clase era cortica, el capítulo era cortico. Así que vamos a parar la lección aquí, vamos a terminarla y shalom, shalom. Nos vemos dentro de 8 días.